Quiero retomar aquí la vez pasada, hace 8 días, hablábamos que el diseño de Dios en la estructura del ser humano es comparable con el tabernáculo que Dios le ordenó hacer a Moisés. Y estábamos viendo que esta parte donde hay cortinas blancas que rodean todo lo que es el tabernáculo, que se llama el atrio, y toda esta parte está descubierta. Aquí tenemos el altar de los sacrificios, el altar de bronce. Y aquí tenemos el lavacro, también llamado lavacro de bronce, ¿no? Decimos que eso representa la corporeidad, el cuerpo, y representa la vida natural. El ser humano nace por agua. Así el nuevo nacimiento también se equipara con el nacimiento natural. El Señor Jesús dijo: el que naciere de espíritu, de agua y de espíritu, ¿no? Porque todo nacimiento obviamente revela que la criatura en el vientre de la mamá se formó en medio de las aguas. Bueno, pero el atrio está descubierto, y la parte que está cubierta es el lugar santo y el lugar santísimo, y tiene 4 cubiertas. La primera era, Dios había ordenado que se hiciera de lino retorcido, de azul, de púrpura y de carmesí. Luego vendría una cubierta de pelo de cabra. Se tenía que hacer esto con puro pelo de cabra. Luego venía una cubierta que era de pieles de carnero, pero la tenían que teñir de rojo. Y finalmente esta última es de pieles de castor, ¿cómo es? Sí, no, de castor, no, ornitorrinco no. Es una piel que es impermeable, así que iba a tener muy buenas condiciones. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque el lugar santo, que representa al alma, y el lugar santísimo, que es la parte más interior, que representa al espíritu, ambas están cubiertas con lo mismo, de los mismos materiales. ¿Eso qué nos está enseñando? Que tanto el alma como el espíritu y el alma provienen de una misma fuente. ¿Cuál fuente? El interior de Dios, soplo y espíritu, ¿verdad? Provienen de ese mismo y tienen una misma sustancia inmaterial. Esto hay que tomarlo en cuenta porque necesitamos avanzar con esto en mente. Entonces vamos a empezar a ver las dimensiones del ser humano. En esta gráfica tenemos la esfera superior de color amarillo, y está representando el espíritu. La más inferior, de color aquí terracota, está representando al cuerpo. Las líneas que son horizontales, líneas azules, una en la parte superior y otra en la parte inferior, están, digamos, mostrando la frontera entre el espíritu y el alma. El alma viene a ser todas estas 9 dimensiones, y también la frontera entre el cuerpo y el alma. Recuerde, de aquí para arriba todo es inmaterial. En la parte superior, las tres dimensiones que están representadas en estas esferas rojas, ellas forman la parte intelectual. Las esferas azules representan esta tríada a la faceta emocional, y la tríada de color púrpura representa la voluntad. Quiero señalar que hay una línea recta que está punteada de color rojo, que parte desde el espíritu arriba y llega hasta esta dimensión, la última de la voluntad. Y todas estas dimensiones son las que forman el corazón. Cuando la Biblia habla del corazón, se está refiriendo a estas dimensiones. En solo 2 ocasiones la Biblia usa la palabra corazón para referirse al músculo que sirve de ariete para impulsar la sangre física. En solo 2 ocasiones. Pero el resto de las ocasiones que la Biblia usa la palabra corazón, se está refiriendo tanto al asiento de la vida espiritual, al asiento de la vida intelectual, al asiento de la vida emocional y al asiento de la vida volitiva. También es importante entender que la parte inferior representa lo más externo
y la parte superior representa lo más interno. De manera que a medida que vamos ascendiendo en esta gráfica, estamos diciendo que hay algo más interno en el ser humano. Tenemos por último la faceta consciente, que está representada en esta línea blanca que serpentea, ustedes lo están viendo, porque la conciencia tiene una ruta. Así Dios diseñó. La conciencia está diseñada para examinar cada dimensión de cada faceta del alma, siendo parte del alma, pero tiene una ruta específica. Y siguiendo esta ruta desde el espíritu, la primer dimensión, la más profunda de la intelectualidad de la mente, es la sabiduría. Esta es la sabiduría. Luego pasamos a la izquierda y tenemos la inteligencia. Solamente las estoy señalando porque ahorita las vamos a explicar. En el medio tenemos el conocimiento. Siguiendo esa misma ruta pasamos ya a la emoción. Y en la parte derecha, esfera azul, tenemos la otorgabilidad. Pasamos a la izquierda y encontramos el autocontrol. En medio tenemos a la afectividad. Y todas esas tres son nuestras emociones. Pasamos a la derecha en la faceta volitiva y encontramos aquí, esta dimensión se llama voluntad emocional. Aquí encontramos el lenguaje estructurado y por último encontramos la pulsión sexual. La conciencia tiene la función de interiorizar la realidad externa. La realidad externa es interiorizada por la conciencia, haciéndola pasar por todas y cada una de las dimensiones para tener conciencia de nuestro entorno. Pero también puede exteriorizar las cosas del espíritu, las puede exteriorizar. Esto lo iremos a comprender a medida que avanzamos. Quiero que usted se familiarice con esta gráfica, la vamos a estar mostrando muy seguidamente. Esta gráfica es como un mapa conceptual, si se quiere, ¿no? No se imagine que el alma es así, no se imagine que nosotros por dentro somos llenos de bolitas, de esferas, de colores. No, esto es para ayudarnos a conceptualizar lo que es el alma. Si usted me lo permite, yo lo paso. Ustedes después pueden ver el video, detenerlo y hacer apuntes. Lo que no alcance a apuntar ahorita, lo puede apuntar luego, ¿verdad? Además aquí hay alumnos y ya egresados de SET y ya saben sobre eso. Bueno, pasemos. Los testigos bíblicos. Éxodo 31 del 2 al 3 nos muestra las primeras 4 dimensiones. Mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. En este solo versículo se mencionan y en orden las dimensiones. El Espíritu de Dios, por supuesto, el Ruach Elohim, ¿no? Pero sabemos que el Espíritu de Dios hace su morada en nuestro espíritu. Cuando se menciona el Espíritu de Dios, que es el que le dio la habilidad a Bezaleel, hijo de Uri y hijo de Ur, para que hiciera todo el trabajo ornamental, orfebre del tabernáculo, todo el mobiliario del tabernáculo, cómo se tenía que fundir el oro puro, tenía que llevarlo hasta que fuera una lámina. Bueno, eso tenía por obligación que tener la sabiduría, el conocimiento y la inteligencia de Dios. Entonces el Espíritu aquí ya nos habla del Espíritu, porque llenó a Bezaleel para eso. Y también le dice que le dio sabiduría, luego inteligencia y ciencia. Esta palabra ciencia en el original es da'at, y no se debería traducir como ciencia, se debería traducir como conocimiento. La palabra da'at en el hebreo significa conocimiento. ¿Y por qué es importante distinguir entre ciencia y conocimiento? Porque ciencia es información, pero conocimiento es relación. Amén. Entonces debería traducirse, la Reina Valera traduce aquí como ciencia. Las otras 7 dimensiones las encontramos en primer libro de Crónicas 29:11. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor.
porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Entonces aquí el nombre que se le da es la forma en que se le llama a las dimensiones a nivel cosmogónico. Recuerden que el alma es una impresión en miniatura de toda la huella de Dios cuando creó el universo. Es exactamente, el ser humano tiene exactamente las mismas dimensiones que hay en el universo. Aquí encontramos una que es magnificencia, ya vamos a explicarla. 1, poder 2, gloria 3, victoria 4, honor 5. Esta frase, todas las cosas, está hablando del fundamento de todas las cosas. Ya vamos a hablar de esto, sería la sexta. Y el reino sería la séptima dimensión. La vamos a relacionar con el alma. La magnificencia, Gesed, es la palabra hebrea para designar la misericordia, también llamada grandeza o gadlut en hebreo. Y como dimensión del alma se relaciona con la otorgabilidad. Voy a retroceder un poco para volver al mapa. Ya en Éxodo, cuando Dios dotó, llenó a Bezaleel, dice que le dio el Espíritu de Dios, que tuvo que haber morado en él para ese oficio. Tuvo que haber morado en el espíritu de Bezaleel. Pero dice que también le dio sabiduría, inteligencia y ciencia, que ya dijimos debería ser conocimiento, ¿verdad? Y en primer libro de Crónicas entonces habla de la otorgabilidad, allá la llama magnificencia. Luego vamos a tener el autocontrol, la afectividad, la voluntad emocional, lenguaje estructurado. Vamos a explicarlo uno por uno. Magnificencia. Luego en ese texto encontramos la palabra poder. Viene de la palabra hebrea geburah y significa fuerza, rigor. Como dimensión del alma se relaciona al autocontrol. Esa es la otra dimensión de la izquierda, la dimensión de la emoción, de la faceta emocional. Tenemos otra palabra ahí que dice la gloria. Esa palabra viene del hebreo tiferet, significa belleza. Recuerden, hermanos, voy a hacer esto como a manera de recuerdo, porque yo sé que ustedes ya lo saben, lo hemos estudiado. Una cosa en la Biblia, tú encuentras las palabras y una palabra bíblica se puede transliterar, se puede traducir, tiene su significado y tiene su connotación. Amén. Repito, se puede transliterar. Por ejemplo, en los nombres casi nunca se traducen los nombres, sino que se transliteran. Ejemplo, el hebreo Yehudá, ¿cómo se translitera? Se translitera como Judá. Y en el griego, en el Nuevo Testamento, se translitera como Judas. Pero es lo mismo. Eso se llama transliteración. Ahí no hay traducción. La traducción a veces se ajusta al verdadero significado o a veces se ajusta a la connotación. El significado de Yehudá, para seguir con el mismo ejemplo, Yehudá significa Dios sea alabado, ¿sí? O alabanzas a Dios, como lo quieras. Pero eso es lo que significa Yehudá, ¿verdad? Que en el Antiguo Testamento y en nuestras Biblias lo leemos como Judá. Y en el Nuevo Testamento lo leemos como Judas. Entonces Judas ya toma una connotación que no es el significado. ¿Quién le quiere llamar a su hijo Judas? Nadie le quiere poner ese nombre a su hijo. ¿Por qué? Porque tiene una connotación ¿qué? Negativa. ¿Quién le dio esa connotación negativa? Judas Iscariote. Entonces la connotación de esa palabra viene a ser traición, traidor, ¿verdad? Es más, cuando alguien quiere ofender a otra persona le dice usted es un Judas, y ya con eso lo ofende. No porque el significado de la palabra sea malo, no, el significado es bonito, significa Dios sea alabado o alabado sea Dios, pero la connotación es mala. Otro ejemplo en el campo político y secular, la palabra Führer en alemán significa líder. ¿Quién ostentó ese título? Adolfo Hitler.
Entonces ahora ya nadie en el mundo, ni siquiera en Alemania, quiere ostentar ese título. El significado es bueno, líder, pero nadie quiere ostentar ser Führer, ¿verdad que sí? Porque la connotación se vuelve más fuerte que el significado. Entonces lo mismo pasa con estas palabras. La palabra gloria se traduce como gloria, pero la palabra original es tiferet y significa belleza. ¿Listo? Como dimensión del alma se relaciona con la afectividad. ¿Dónde están nuestros afectos? Ahorita explicamos las dimensiones, solamente estamos viéndola en testigo bíblico. Dice la victoria, de la palabra hebrea netzach, significa victoria. Y como dimensión del alma se relaciona con la voluntad emocional. Aquí ya encontramos esta dimensión de la voluntad. Otra palabra que encontramos en ese texto es el honor. La palabra original es hot, significa esplendor, fama. Y como dimensión del alma se relaciona con el lenguaje estructurado. Otra dimensión, la de la izquierda, de la voluntad. Y aquí nos vamos a detener un poquito para explicar esto. Porque todas las cosas, dice ese texto, y aquí la palabra todas significa el fundamento, el cimiento donde descansan todas las cosas de la creación. A eso se refiere aquí el cronista. La palabra yesod es la palabra que significa fundamento, y en este versículo se denomina como todo. Y como dimensión del alma se relaciona con la pulsión sexual. Dice el texto: porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Reino es la palabra malhut, reino material. Como dimensión del alma se relaciona con la corporeidad. Recuerden que la palabra alma también se usa para la vida biológica. Lo vimos en nuestra primer clase. La palabra para alma biológica es nefesh. Y la palabra para alma inmaterial es neshama. Aquí vamos a aprender un poquito de hebreo también en estas clases. Nefesh es la palabra hebrea para el alma biológica, ¿sí? Y el alma inmaterial se le dice neshama. Bien, también tenemos la faceta de la conciencia en los Salmos 16:7. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. La palabra hebrea la tenemos aquí y es kilyah, literalmente riñón. Significa literalmente, ¿saben ustedes, hermanos? ¿Saben ustedes que recientemente, bueno, relativamente hace poco, los médicos han dicho que las sensaciones, eso de que uno dice que tengo mariposas en el estómago porque está enamorado, ¿cierto? Y ve la chica o ve el chico y siente que la sensación que hace que uno sienta las mariposas en el estómago no proviene del corazón, sino del riñón. Sí, pero aquí los escritores bíblicos ponen riñón para indicar regulación interior. Como por ejemplo en Job 19:27, que allá dice, aunque mi corazón se consuma dentro de mí, en la Reina Valera, mi corazón, pero la palabra es, aunque mi riñón se consuma dentro de mí, porque está hablando de lo que regula en lo interior. Juan 8:9 como otro testigo bíblico de la conciencia. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. La conciencia es una faceta cuya función es examinar las dimensiones del alma. Miren esto: conciencia y consciencia, aquí con esta S intermedia, conciencia y conciencia. Esta faceta con dos niveles hace al ser humano consciente a partir de su realidad relativa y externa, pero consciente de su realidad espiritual interna, que hace parte de la realidad total. Entonces, la conciencia funciona por examinar, pero la consciencia
ciencia funciona por intuición. Y la faceta intelectual. De manera entonces que la faceta intelectual está formada por esta tríada: sabiduría, inteligencia y conocimiento. Sabiduría es la aplicación correcta del conocimiento, tanto almático como espiritual, porque más adelante vamos a ver que el espíritu también tiene conocimiento, pero es un conocimiento todavía más profundo. ¿Saben? Carl Jung, que fue disidente de Sigmund Freud, llamado por algunos, no todos están de acuerdo con eso, pero llamados por algunos como el padre del psicoanálisis. Carl Jung fue alumno de Sigmund Freud, pero se volvió disidente de él. Empezó a contrariar algunas teorías de Sigmund Freud, y Carl Jung le llamó al conocimiento espiritual, le llamó la superconciencia. Bueno, y la inteligencia, esta dimensión es donde se es organizado. O sea, ¿cómo sabes tú que una persona es inteligente? Porque la persona es organizada. Tú puedes ser una persona sabia, pero no inteligente, porque tiene sabiduría pero es desorganizado. Ya luego, cuando entremos a los desequilibrios, porque la otra semana vamos a entrar ya a ver la desalinealidad en el alma, entonces vamos a ver que ahí tenemos un grave problema en esa dimensión, porque hay gente que sabe ser organizada para el mal, no para el bien. Así que cuidado, porque hay hermanas y hermanos aquí que yo veo que están contentos porque se identifican con la inteligencia, pero cuidado, porque así como una persona puede ser organizada para lo bueno, también se puede organizar para lo malo. Bueno, el conocimiento es donde se combinan conocimiento espiritual con el conocimiento teórico. El conocimiento teórico ya está en el intelecto, esa es la dimensión del intelecto. Y conocimiento teórico con el conocimiento práctico. ¿Cuál es el conocimiento práctico? Todo lo que uno experiencia en la vida, ¿cierto? Por ejemplo, cuando estamos aprendiendo a montar bicicleta y al principio miramos la rueda en vez de mirar para adelante, y de pronto damos un par de pedalazos y ¡prun!, aterrizamos o nos estrellamos contra algo. Entonces vamos aprendiendo, ¿cierto? Entonces eso ya comienzo yo a tener un conocimiento que práctico. No debo mirar la rueda, debo mirar para adelante. Lo mismo, todo lo que aprendemos a hacer, a digitar en el computador, a abrir funciones en el celular, todo lo que aprendemos hace parte del conocimiento que práctico. Entonces la dimensión del conocimiento en el alma, ahí se combinan todos esos conocimientos. Si usted lo notó, entonces hay tres niveles del conocimiento: un conocimiento espiritual, un conocimiento intelectual o teórico, y un conocimiento que práctico. Muy bien, me caen bien. Ahora, la faceta emocional tiene tres dimensiones. Tratamos de respetar los colores ahí, ¿no? Otorgabilidad. En esta dimensión está el sí del ser. Cuando alguien quiere dar, cuando alguien hace un favor, cuando alguien ayuda orientando a una persona, cuando alguien ayuda dándole un consejo, cuando alguien ayuda económicamente, moralmente, etcétera, etcétera, está en plena función esa dimensión, el sí. Y el autocontrol, aquí se encuentra el no del ser, el no, ¿cierto? Entonces la idea es tener el balance. En esa dimensión tenemos problemas cuando no sabemos decir no. Cuando alguien no sabe decir no, entonces la persona tiene cobardía. Es ahí cuando se le dice que es cobarde. Bueno, pero ahorita consideramos un texto muy famoso donde habla del amor al prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La afectividad aquí es como me veo a mí mismo y como siento que soy.
El problema es que yo no soy lo que siento que soy, porque a veces me siento bien y a veces no me siento bien. Entonces mi identidad no depende de lo que siento. El balance está en eso, el mandamiento. Recuerden que la semana pasada hablábamos de las 613 características, 613 mandamientos que revelan las 613 características que Dios implantó en el hombre. Y esas 613 características, a eso se le llama la semejanza de Dios en nosotros, ¿verdad? Pero que la semejanza se dañó con el pecado. Entonces estamos en contravía con los mandamientos de Dios. Que si Dios dice honra a tu padre y a tu madre, la naturaleza de pecado en nosotros hace que nosotros por naturaleza deshonremos a nuestros padres, no le obedezcamos a nuestros padres. Amén. Entonces el pecado revela que la característica de Dios en nosotros está ¿qué? Dañada. Por lo tanto, cuando yo obedezco el mandamiento, estoy renovando, estoy reparando esa característica de Dios en mi vida. Entonces, amarás a tu prójimo como a ti mismo es para poner el balance entre el sí y el no de nuestro ser. Por ejemplo, si yo amo más a mi prójimo que a mí mismo, estoy en tinieblas. Pero si me amo más a mí mismo que a mi prójimo, me estoy destruyendo. No tengo tiempo para meterme ahí, más adelante lo vamos a ver. Faceta volitiva, 3 dimensiones. Voluntad emocional es donde se muestran las emociones a través de las acciones. Es en donde propiamente se activa la voluntad impulsada por el enamoramiento. Es también en donde se puede sentir la realización. En el lenguaje estructurado, aquí es quien digo que soy y soy lo que digo. Pero el problema es que yo no soy lo que digo que soy. Yo soy más lo que no digo que soy que lo que digo que soy. Porque lo que digo que soy, no sé si dice bien lo que soy. No me pida que lo vuelva a repetir. Pero bueno, tranquilos que allá llegaremos. Pulsión sexual. Aquí es donde me ven los demás, pero también como quiero que me vean. Es donde creo ser lo que soy. Pero en esta pulsión sexual tenemos los seres humanos graves problemas. Eso lo vamos a ver en la desalinealidad. Es donde donde los demás me ven, pero lo que los demás ven en mí no necesariamente es lo que yo quiero que ellos vean de mí. Por lo tanto, yo voy a tener y asumir varios comportamientos para tratar de expresarles a ellos lo que supuestamente soy. Bien, el corazón. Las dimensiones centrales de cada tríada, ya lo vimos en la figura, son las que forman el corazón del hombre. O sea, serían el espíritu, el conocimiento, la afectividad y la pulsión sexual. Estas 4 dimensiones son las que la Biblia llama el corazón, el eje de todas las facetas, incluyendo al espíritu. Es por eso por lo que es muy difícil a veces hacer la distinción entre espíritu y alma. Pero el corazón, hermanos queridos, es el que más sufre en el alma. El corazón, las dimensiones centrales son las que más sufren, y eso lo vamos a entender más adelante. Aquí tenemos otra vez la gráfica, y todo este es el corazón. Todas estas dimensiones son el corazón. Ahora hablemos de la corporeidad. Los minutos que quedan por delante de nosotros los vamos a ocupar hablando de la dimensión material, de la dimensión corpórea. Y vamos a tratar de entender rápidamente cómo la Biblia enseña sobre lo que es el cuerpo. ¿Listo? Es en donde yo quiero verme y que me vean por lo que tengo. Vivimos sujetos a la materia. Nuestra realidad primordial es espiritual, porque fuimos creados primeramente espiritualmente.
Dice la Biblia: y creó Dios al hombre, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Pero el diseño es espiritual. Luego la formación ya es el proceso. Y por lo tanto nuestra realidad primordial es espiritual, pero la materia es nuestra realidad primaria. Es la más externa dimensión. La espiritualidad no es escapar de la materia. Y ahí es donde usted y yo podemos identificar lo religioso. La religión, llámese como se llame, siempre va a atacar a la materia. Y va a decirte a ti que tú tienes que ser espiritual renunciando a la materia, aborreciendo incluso la materia. Dentro del cristianismo a muy temprana edad en la iglesia, ya ese pensamiento se había introducido dentro de la iglesia a través de los gnósticos. Uno de los grandes pensadores de la iglesia, que es llamado uno de los padres de la iglesia, que fue San Agustín de Hipona, la historia dice que él se manda a castrar para no tener inconvenientes con la carne. Él quería renunciar a la materia, quería ser espiritual. Pero la religión atacará siempre eso. La verdad es que, bueno, el materialista por su parte enfrenta la materia de forma agresiva, tanto que no quiere experimentar un desligamiento de ella en ninguna manera, centralizándose solo en ella, la materia, lo material. La espiritualidad es asumir lo material, asumirla. Saber que Dios nos creó en eso, porque la intención original de Dios es que fuésemos espirituales y físicos al mismo tiempo, para que a partir de eso pudiésemos tener el dominio sobre todo lo físico. Adán, como lo dijimos la semana pasada, fue creado adulto, fue formado adulto físicamente, pero espiritualmente él era un niño. Almáticamente era un niño, necesitaba crecer, necesitaba desarrollarse, necesitaba madurar. ¿Cómo iba a saber que ya estaba maduro? Cuando la materia se espiritualizara sin dejar de ser materia. Pero más adelante explicamos eso. Aquí lo estamos viendo apenas a un grosso modo. Todos los seres vivientes físicos perciben la materia desde la materia, a través de sus sentidos corporales, que envían señales a una terminal nerviosa central, es decir, al cerebro, que las procesa, las interioriza para luego devolverlas al cuerpo en sensaciones. No sé si te ha ocurrido que tú ves a alguien que está exprimiendo un limón y enseguida tienes una reacción, ¿cierto? Solamente con verlo, no estás oliendo limón, no lo estás gustando, solo lo estás viendo y ya hay una reacción. Eso es a la velocidad de la luz. Esa información va al cerebro, el cerebro la interioriza al alma y el alma la devuelve en sensaciones. Agua en la boca. Empecemos. La vista. Mateo 6, 22 y 23. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? ¿Cuántas no serán las mismas tinieblas? No se imagine una lámpara de estas. Lámparas en ese tiempo, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, el extremo derecho de la lámpara es el asa o la asa de la vasija. Esta lamparita no es más grande que la mano. En el otro extremo izquierdo, está la mecha sumergida, está la mecha por donde hay fuego y alumbra. Y el orificio central es donde se vierte el aceite. No sé si lo han notado, qué curioso, ¿no? Parece un ojo. El Señor Jesús dijo: lámpara del cuerpo. El cuerpo tiene una lámpara. ¿Cuál es? El ojo. ¿A qué se refiere el Señor Jesús con eso?
de ojo bueno y ojo maligno. Realmente el Señor Jesús lo que estaba era enseñando y elevando la enseñanza de el sabio Salomón en Proverbios. Mire, Proverbios 22:9. El ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. El ojo misericordioso, aquí está la palabra en hebreo, se pronuncia Tov Ayin. Tov Ayin. Tov es bueno, Ayin es la palabra para ojo en hebreo. Literalmente, ¿qué significa? Buen ojo, ojo bondadoso. La Reina Valera lo tradujo como ojo misericordioso. ¿Por qué el ojo misericordioso, el buen ojo, el ojo bueno es bendito? ¿Por qué? ¿Porque qué? Porque da de su pan al necesitado, al indigente. ¿Listo? Dar es un ojo bueno. Mire lo que dice Proverbios 23:6. No comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares. La palabra para avaro es ra'ayin. Vea, se pronuncia ra'ayin. Literalmente, maligno de ojo. Exactamente las mismas palabras que usa el Señor Jesús. Aquí, maligno de ojo es porque es que avaro, no da. El ojo bueno da, ¿cierto? ¿Cómo se sabe que alguien tiene un ojo bueno y que alumbra todo el cuerpo? Porque da al necesitado, ¿cierto? ¿Cómo se sabe que una persona tiene un ojo maligno? ¿Por qué no da? Porque es avaro. ¿Está lleno de qué? De tinieblas. Entonces, Jesús está hablando de ser una persona bondadosa si se tiene el ojo bueno, o ser una persona avara si se tiene el ojo maligno. Si una persona es bondadosa, toda ella es bondadosa. Si una persona es avara, toda ella es avara. Recuérdese que el contexto en Mateo es, primero, Jesús viene hablando de la motivación para el discípulo. ¿Qué motiva al discípulo? Entonces el Señor enseña eso en los versículos anteriores del ojo maligno y el ojo bueno. El Señor lo enseña. Mire, Mateo 6:19-21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. De eso habla el Señor, de eso habla, de dónde atesoras tú, ¿no? Si acumulas para ti en esta vida y en esta tierra y no le das a nadie, no das al necesitado, entonces el Señor va a hablar en el próximo versículo, porque aquí hasta el verso 21, entonces el verso 22 y el verso 23 habla del ojo bueno y del ojo maligno, porque viene hablando de este tema. Entonces ahora que él aquí habla de la motivación, esto es la motivación de un discípulo. Tú sigues al Señor Jesús, ¿por qué motivación? ¿Para hacer tesoros en la tierra o para hacer tesoros en el cielo? ¿Qué es lo que se predica hoy por hoy en las iglesias? En las mega iglesias sobre todo. Bueno, prospere, o sea, acumule, sea rico. Dios te llamó a ser rico. Dios te llamó, ¿cierto? No es malo. Si el Señor nos da riqueza, no nos ponemos de mal genio, pero no es que ser rico sea pecado, como tampoco ser pobre es pecado. No, lo que pasa es que la motivación por la que yo sigo al Señor Jesús es que para atesorar en la tierra o para atesorar en el cielo. Entonces como que se está dando hoy por hoy un mensaje no muy correcto. Ahora, ¿sí? ¿Pregunta? Pregunta. Pastor, es que estuvo planteada esta semana esa pregunta en mi casa, en mi hogar, y es el tema de la motivación por la cual yo sigo a Jesús. Y quiero preguntarle la relación del amor con el dar, porque nos está explicando acerca del dar, que es sobre el tema de cómo nos ve Dios, pero pues no sé, yo llegué a la conclusión, o llegamos con mi esposo a la conclusión de que la motivación real para seguir a Jesús debería ser el amor.
no sabemos que hay un reino que Él nos promete, que vamos a tener gloria, algunos más que otros, de acuerdo a lo que hayamos hecho, pero, o sea, más profundamente siento que la motivación de nosotros debería ser amar a Dios sin importar, o sea, sin a cambio de, ¿me hago entender? O sea, me gustaría como entender la relación entre las dos, lo del dar con el amor, si es una motivación diferente o cómo es más. No, el dar siempre está relacionado con el amor, siempre. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. La motivación incorrecta es el acumular para mí, sin tener en cuenta a mi prójimo, a mi semejante. El apóstol San Pablo dice: en cuanto les sea posible, haced el bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Amén. Eso es. Tú lees una de las cartas de Juan, la primera carta de Juan, y dice: ¿cómo puedes tú decir que amas si tu hermano viene a ti con necesidad y tú le dices te bendigo? Lo despides y dice te bendigo, y no haces nada por él, no haces nada para ver cómo lo ayudas. Entonces dice: no hay amor en ti. Y el que no tiene amor no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Sí ven? Y luego dice: no hay mayor amor de aquel que dé su vida por sus amigos. Si fuera posible dar su vida por sus amigos. Entonces el dar siempre va a estar relacionado con el amor. La motivación para seguir al Señor son ya muy variadas. Por ejemplo, una vez vino un escriba. Si los hermanos no han considerado lo que era un escriba en esa época, estamos hablando de una persona hoy por hoy que es abogada, una persona, un abogado, ¿no? Ellos eran doctores de la ley, eran personas especialistas en la interpretación de la ley. Era un hombre muy importante. Y este escriba le dice al Señor: ¿qué debo hacer para seguirte? El Señor, que conoce los corazones de todos, le responde: mira, te voy a decir una cosa. Las zorras tienen guarida y las aves de los cielos tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Traducido, ¿sí?, en la versión Vélez Valera sería así: Señor, le dice el escriba, Señor, quiero seguirte, ¿qué tengo que hacer? Le dice: mire, mijo, ¿sí?, versión Vélez Valera, mire, mijo, si usted me va a seguir a mí por ganar más fama, si va a seguirme a mí para ganar dinero, si va a seguirme para ganar la ovación de la gente, la admiración de la gente, esa es la motivación incorrecta. Tú al lado mío no vas a recibir nada material, porque las zorras tienen su guarida, ellas tienen donde dormir, y las aves también tienen donde dormir, pero yo no soy dueño ni de una almohada. Con eso le digo todo. ¿Me quiere seguir así o qué? Sabemos que el escriba no lo siguió, porque la motivación era ¿qué? Incorrecta. Amén. No sé si contesté la pregunta bien. Entonces ahora miremos la visión del discípulo. Los versículos anteriores eran la motivación del discípulo, pero esta es la visión del discípulo. Volvámoslo a leer, Mateo 6, 22 y 23. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Entonces esto tiene coherencia entre la motivación del discípulo para seguir a Jesús y la visión del discípulo para seguir a Jesús. Si la motivación correcta es no acumular cosas aquí, y si el Señor nos da bastante aquí, es para que nosotros podamos favorecer a otras personas. Amén. Esa sería la motivación correcta. Por eso aquí el ojo bueno y el ojo maligno están en consonancia, según Proverbios, con el que da y con el avaro. Amén. Con el que da y con el avaro. Esa debe ser la visión del discípulo. Hay discípulos que dan y hay discípulos, no digo,
No lo digo. Entonces, la vista es el sentido más sobresaliente en el ser humano. Cuando una mujer tiene un parto, se dice que ha dado a luz. Los sentidos corporales están supeditados todos al de la vista. Al hablar de un nacimiento, a nadie se le ocurre decir que la nueva criatura oyó, gustó, olió o palpó. Todo el mundo dice que vio. ¿Y qué fue lo que vio? La luz. Ver la luz es nacer. Por lo tanto, los ojos son la puerta de la vida natural. La vista es una puerta con dos funciones, una de entrada y otra de salida. Por los ojos se interiorizan imágenes y por los ojos se exteriorizan las emociones. Uno puede ver el corazón de una persona asomándose a sus ojos. No sé, los que son padres aquí, si alguna vez le dice usted a su hijo: míreme a los ojos, porque ahí está. A ver si me va a decir la mentira o qué me va a decir. ¿Sí o no? Bueno, entonces los ojos, por los ojos entran cosas y salen cosas. El ser humano que abre esta puerta recibe visitas directas a su mundo interior. Satanás ha creado una cultura de la imagen en la cual el ser humano es invadido a través de los ojos. Las imágenes suelen conducir a la idolatría. Hay una aplicación en los celulares que se llama TikTok. Una vez la persona entra al famoso TikTok, sabe cuándo entró, pero no sabe cuándo sale de ahí. Lo atrapan esas imágenes, atrapan. En el Facebook también. Bueno, en las redes sociales que tengan imágenes. No sé si están de acuerdo conmigo. Entonces, pasemos a otro sentido: el oído. Esta puerta es de solo enter, o sea, de entrada. No hay nada que salga por el oído. A veces un poco de cerumen, ¿verdad? Pero no sale nada más. Satanás es experto en sonidos. Lo primero que hizo en Edén fue hablarle a Eva. Tocó su sentido auditivo. Cuando Eva oyó a la serpiente, todos los otros sentidos fueron franqueados con facilidad. Eva vio el fruto prohibido como bueno, vista. Percibe que es deseable, olfato. Y lo toma con sus manos, tacto. Y finalmente lo come, gusto. Satanás sabe por dónde entra. Sabe que nosotros los hombres somos tentados por lo que vemos, pero las mujeres son tentadas por lo que oyen. ¿Cierto que sí? La fe también entra por el oído. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Importante este sentido auditivo, hermanos. Este sentido del cuerpo es muy importante para la fe. Por eso, entre más tú oigas la palabra de Dios, más crecerás en fe. Pasemos al tacto. Esta es una puerta hipersensible, es inmensa, abarca toda la piel, pero las manos son su sensor primario. El tacto es el sentido de la unción. El aceite, que es un símbolo, se unta con las manos para que el poder sobrenatural pueda fluir. Vean lo que dice en Santiago 5, verso 14 y verso 15. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Sería cierto, y nadie podría decir que no, que si el texto dijera: llame a los ancianos de la iglesia, a los cuales orarán, y la oración de fe salvará al enfermo. Pero también dice: ungirán, ungiéndole, ¿verdad? O sea que la unción transmite el poder que pueda haber del Espíritu Santo en una persona. Puede ser transferida, puede ser transmitida a través de la unción. Ustedes recordarán que el Señor Jesús iba un día caminando y toda la multitud lo iba apretando, y una mujer se abrió paso como pudo en medio de la multitud por detrás de él, tocó el borde de su vestido y poder salió de él. Ella tocó con su tacto
tacto, toca al Señor y inmediatamente se transfiere el poder a ella y el Señor se vuelve y dice: ¿quién me ha tocado? Los discípulos dicen: pero Señor, ¿qué pregunta es esa? Toda la multitud te apretuja, tú casi no puedes ni caminar y preguntas que quién te ha tocado. Dice: no, alguien me tocó de forma especial porque poder salió de mí. El tacto. Lucas 6:19. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. A todos. ¿Cómo? Tocando. Por eso hay un versículo en Marcos que dice que si sobre los enfermos pusiéramos las manos, ellos sanarán. Amén. El olfato. La nariz es la puerta de entrada de la vida consciente al ser humano. Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Dónde sopló? En su nariz. En su nariz. El Señor no sopló en los animales. No sé si lo han notado. Y ellos también tienen vida y se les llama a ellos seres vivientes. Dios no sopló en los ángeles y a ellos también se les llama seres vivientes y tienen vida. Amén. Pero solamente en el ser humano sopla. Pero no sopla en la frente, no sopla en el ombligo, sopla en la nariz. La nariz es la puerta de entrada del oxígeno y la puerta de escape de gas carbónico, ¿cierto? Cuando una persona es lista, se dice que tiene buen olfato. En lo espiritual a eso se le llama discernimiento. Y también, perdóneme, no está en mis notas, pero se me ocurre decirlo. También a los metiches, a los chismosos, se les dice que husmean, meten la nariz donde no pero espere, los que tienen discernimiento o las que tienen discernimiento tienen buen olfato, pero los chismosos andan es que husmeando, metiendo la nariz donde no deberían. Segunda de Corintios capítulo 2 verso 15 al 16. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. No se le haga extrañas estas palabras del Señor. Para los que se pierden, nosotros somos olor para ellos, pero de muerte. ¿Por qué? Porque cuando la salvación entra a nuestra vida y ellos no quieren aceptar lo mismo que nosotros hemos aceptado, ellos huelen la muerte. Pero los que son salvos, los que han pasado por la misma experiencia, los que tienen a Cristo en su corazón, para ellos olor de vida, olor de vida. Y para Cristo somos grato olor. Si tú te fueras para Apocalipsis, pero no tenemos el tiempo, tú vas a ver en el capítulo 8 de Apocalipsis que allá hay un ángel que toma un incensario del altar allá del cielo y derrama ese incienso a las oraciones de los santos en la tierra. Porque cuando los santos en la tierra no quieren orar, allá en lo espiritual los ángeles reaccionan, toman incienso y tiran para acá. Y cuando tú lees allá en Apocalipsis 8, dice que cuando el ángel tira el incienso a la tierra para añadir a las oraciones de los santos, dice: hubo truenos, hubo relámpagos y hubo un terremoto. Entonces cuando en Turquía tiembla, por ejemplo, y usted dice: Dios mío, qué destrucción, cuánta muerte. Entonces esas cosas, como que hay algún ángel tirando incienso para la tierra para que nos pongamos a orar. Porque cuando la cosa se comienza a poner rancia, entonces los hijos de Dios claman, oran. Dios desea que oremos, no porque Él necesite que oremos, sino porque nos conviene orar. Además, porque Dios se agrada de oler nuestras oraciones. Isaías 11, 3 al 4, interesante texto. Y le hará entender diligente
en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Aquí está hablando del Mesías. Esta profecía habla del Mesías, que cuando el Mesías venga va a juzgar, pero que no va a juzgar según la vista de sus ojos, ni según lo que oigan sus oídos, sino que dice, hará entender diligente, pero la frase hará entender diligente, que son 3 palabras en el original, donde dice y le hará entender diligente, en el hebreo se lee solo una palabra, harikhu, que significa olerá. Si lo pudiéramos leer en el hebreo, diría y le olerá en el temor de Jehová, Vayarihu Bejirat Yahvé. O sea que el juicio del Señor no es por lo que vea, ni por lo que oiga, sino por lo que huela. ¿A qué olemos nosotros al Señor? ¿Cuál será el olor que le manifestamos al Señor? Según el olor será el juicio. Cuando el ser humano cesa de oler, cesa de vivir. Lo que hace que un cadáver empiece a hacerlo no es que deje de ver, de gustar, de oír o de palpar, sino que deja de respirar. La nariz es el primero de los órganos de los sentidos que se suspende o que suspende sus funciones, es decir, la respiración y el olfato, y cuando lo hace desactiva automáticamente a todos los otros sentidos. Por la nariz entra la vida en la primera respiración y por ella sale en la última expiración. Por eso se dice expiró, último aliento salió de la persona. El gusto, la boca. La boca humana cumple 2 funciones: hablar y comer, palabra y sabor. Los alimentos son bocados que entran y los vocablos son bocados que salen. Los alimentos proveen energía física que también se pueden refinar para que se transforme en energía almática. Eso lo vamos a aprender aquí. Aquí vamos a aprender a refinar la energía que comemos. Es una energía física para nutrir algo físico, pero esa energía se puede refinar para que se vuelva almática y espiritual. Aquí vamos a aprender esos ejercicios. Amén. Las palabras son energías que provienen del alma y se pueden transformar en físicas. Por ejemplo, cuando yo tenía más o menos 11 años, 9 años. En ese tiempo se cocinaba con gasolina y a esa gasolina se le llamaba cocinol. No sé si aquí en Villavicencio funcionaba eso, pero en Bogotá sí. En Bogotá tocaba ir al expendio de cocinol una vez por semana cuando llegaba el carro tanque a surtir el expendio, y las filas de pimpinas o de galones para comprar el cocinol para cocinar con las estufas de gasolina o a gasolina. Y yo acompañé a mi papá a hacer la fila, pero cerca había un lote que tenía una pared tal vez de unos 2 metros de altura. Y había un pastal ahí y habían chicos que se subían al muro y se tiraban al pasto, y yo me antojé y me fui para allá. Cuando yo me fui para allá, mi papá enseguida me dijo: ¿qué va a hacer? ¿Se quiere partir una pata? Yo me quedé quieto un momentico, pero esperé que él se descuidara. Estaba hablando con un señor ahí y me fui y me lancé, y efectivamente me partí el pie, me partí el peroné. Quedó el hueso montado sobre el otro. Palabras que tienen poder, palabras que vienen del alma, son energías que se pueden volver ¿qué? Consecuencias físicas. Cuando uno le dice al hijo de uno: usted es un bobo, usted no sirve para nada, seguramente eso es lo que va a suceder con el muchacho o con la muchacha.
Cuando un padre le dice a su hijo, mira, tú eres muy inteligente, tú eres el mejor estudiante, tú, con frecuencia ellos lo son. Pero esos ejercicios también los vamos a aprender en cuanto a las palabras más adelante. Mateo 15, verso 17 y verso 20. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Lo que entra por la boca no contamina, lo que sale por ella sí. Dios entregó al ser humano la facultad de convertir los pensamientos en palabras. La puerta esencial de la palabra es la lengua, que bien dice o bendice, y dice mal o maldice. Santiago 3:6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Claro que esto aplica para todos los que tenemos lengua, pero sobre todo cuando usted empieza a leer el pasaje, el versículo 1 dice, hermanos, se dirige a los hermanos Santiago, y dice, no os hagáis muchos de vosotros maestros. O sea que realmente los que más inflaman la rueda de la creación son los maestros. Tenemos una seria responsabilidad delante de Dios en la forma en que nosotros enseñamos, porque cuando enseñamos estamos influenciando la mente de los hermanos y los podemos estar influenciando mal, y estamos inflamando la rueda de la creación. Pero si somos responsables, pues vamos a influenciarlos lo mejor posible, de acuerdo a la palabra de Dios, y la rueda de la creación seguirá su rumbo. Ahora bien, los neurólogos han descubierto que las palabras contribuyen a la salud o la alteran. 8.000 millones de bocas sucias hoy polucionan el ambiente moral. Haríamos bien en apropiarnos de la petición del rey David, Salmo 141, versículo 3. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Quiero hacer una cuña aquí, propaganda, publicidad no pagada. Mañana vamos a hablar, el domingo, vamos a hablar de la bendición y las categorías de bendición. Lo vamos a aprender el domingo. El Señor nos enseña que nosotros debemos bendecir y no maldecir, que debemos vencer el mal con el bien, que debemos bendecir a los que nos maldicen. ¿Cuál es nuestra reacción natural cuando alguien nos maldice? Contestarle peor. Pero ¿cómo se vence eso? Bendiciendo, bendiciendo, bendiciendo. Hasta la brujería. La brujería es bloqueada cuando se bendice. No puede hacer nada. ¿Qué es lo que hace especial al ser humano? Su espiritualidad, su sustancia inmaterial. Y la inmaterialidad envuelta por lo material es lo que le hace un ser sumamente complejo. Y esa complejidad es no solo especial, sino bella. La belleza humana no radica en su corporeidad solamente, maravillosa como es, sino en su conjunto total. Eso nos diferencia a nosotros de los animales. Los animales también tienen sentidos corporales. Ellos también ven, oyen, huelen, saborean, palpan. Lo que nos hace a nosotros especiales es nuestra espiritualidad, nuestra inmaterialidad, nuestra alma, nuestro espíritu. En la próxima clase, Dios mediante, que el Señor nos lo permita, veremos la desalinealidad en el alma. Ahora vamos a empezar a ver los problemas del alma. Vamos a ver cómo se desalineó el alma en el Edén desde Adán y cómo todos nosotros nacemos así, desalineados.
y vamos a empezar a ver los problemas dimensión por dimensión. ¿Qué problemas hay en el espíritu? ¿Qué problemas hay en la sabiduría, en la inteligencia, en el conocimiento, en la otorgabilidad, en el autocontrol, en la afectividad, en la voluntad emocional, en el lenguaje estructurado, en la pulsión sexual? Cada dimensión tiene problemas. No necesariamente que usted tenga problemas en todas las dimensiones, pero sí vamos a poder identificar cuáles son nuestros desbalances, nuestros desequilibrios, cuáles son nuestras iniquidades. Así lo llama la Biblia: iniquidad, desequilibrio. ¿En dónde tenemos el problema? Pero ¿qué hacer? ¿Cómo lo hacemos para estabilizar ese desequilibrio? Quisiera terminar con esto, y yo lo leo en Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, no vuestras almas, no vuestros espíritus, vuestros ¿qué? Cuerpos. ¿En qué? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.